extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por Robert Louis Stevenson. Capítulo 4. El homicidio Carew. En octubre de 18, casi un año después, toda la ciudad de Londres se conmovía por el rumor de un delito horrible, no menos detestable por su crueldad que por la personalidad de la víctima. Los detalles que se conocieron fueron pocos, pero atroces. Alrededor de las 11, una camarera que vivía sola en una casa cerca del río había subido a su habitación para acostarse. A esa hora, aunque más tarde una cerrada niebla cubriese la ciudad, el cielo estaba todavía despejado, y la calle a la que daba la ventana de la muchacha estaba muy iluminada por la luna llena. Hay que suponer que la muchacha tenía inclinaciones románticas, ya que se sentó en un baúl que tenía arrimado al alféizar y se quedó allí soñando y mirando hacia la calle. Nunca, como luego repitió entre lágrimas al contar esa experiencia, nunca se había sentido tan en paz con todos ni mejor dispuesta con el mundo. Y sucedió que, mientras estaba sentada, había visto a un anciano y distinguido señor de pelo blanco que subía por la calle, mientras otro señor un poco más pequeño y al que prestó poca atención al principio, se acercaba por la parte opuesta. Cuando los dos llegaron al punto de cruzarse, y esto fue debajo de la ventana, el anciano se desvió hacia el otro, se acercó y se inclinó con gran cortesía. Aparentemente no tenía nada importante que decirle. Era probable que, a juzgar por los gestos, quería solo preguntar por una calle, pero la luna le iluminaba la cara mientras hablaba, y la camarera quedó encantada al verlo, por la benignidad y gentileza a la antigua que parecía despedir, no sin algo de estirado, como por una especie de bien fundada complacencia de sí mismo. Observando después al otro pasante, la muchacha se sorprendió al reconocer a un tal señor Hyde, que había visto una vez en casa de su amo, y que no le había gustado nada. Llevaba en su mano un bastón pesado, con el que jugaba, pero no respondía ni una palabra, y parecía escuchar con impaciencia apenas contenida. Y luego, de repente, la cólera se apoderó de él y comenzó a dar patadas en el suelo, blandiendo su bastón y comportándose, según la descripción de la camarera, absolutamente como un loco. El anciano caballero retrocedió, con aire de quien está muy extrañado y también bastante ofendido. Entonces el señor Hyde desató su ira y lo tiró al suelo con un golpe de su bastón. De inmediato, con la furia de un simio, saltó sobre él, lo pisoteó y le descargó encima una lluvia de golpes, bajo los cuales se oía cómo se rompían los huesos del anciano, y su cuerpo resollaba en la calle. La camarera se desvaneció por el horror de lo visto y oído. A las 2 logró volver en sí y llamó a la policía. Hacía tiempo que el asesino se había ido, pero la víctima estaba todavía allí en mitad de la calle en un estado lamentable. El bastón con el que lo había matado, aunque de madera dura y pesada, se había partido en dos al desencadenarse esa insensata violencia, y una mitad astillada había rodado hasta la cuneta, mientras que la otra, sin duda, se la había llevado el asesino. Con el cadáver se encontraron un monedero y un reloj de oro, pero ninguna tarjeta o documento, a excepción de una carta cerrada y franqueada, que la víctima probablemente llevaba al correo y que tenía el nombre y la dirección del señor Utterson. El notario estaba aún en su lecho cuando recibió esta carta, pero apenas tuvo frente a sus ojos y se informó sobre las circunstancias, quedó muy serio. «No puedo decir nada hasta que no haya visto el cadáver», dijo, «pero tengo miedo de tener que darles una pésima noticia. Tengan la amabilidad de esperar a que me vista». Con el aspecto serio, después de un ligero desayuno, pidió un coche de caballos y se hizo conducir a la comisaría, a donde habían llevado el cadáver. Al verlo, admitió: «Sí, lo reconozco», dijo, «y me duele anunciarles que se trata de Sir Danvers Carew». «¡Mi Dios! ¿Pero cómo es posible?»,
exclamó consternado el funcionario. Luego, sus ojos se encendieron de ambición profesional. Es un delito que hará mucho ruido. ¿Usted podría ayudarnos a encontrar a ese Hyde?, dijo, y luego de referirse el testimonio de la camarera, le mostró el bastón partido. Utterson había empalidecido al escuchar el nombre de Hyde, pero al ver el bastón ya no dudaba. Por roto y astillado que estuviera, reconoció el bastón que años atrás había regalado a Henry Jekyll. ¿Y ese Hyde es una persona de baja estatura?, preguntó. Muy pequeño y de aspecto mal encarado, al menos es lo que nos ha dicho la camarera. Utterson reflexionó un instante con la cabeza gacha y luego miró al funcionario. Tengo un coche allí afuera, dijo. Si viene conmigo, creo que puedo llevarlo a su casa. Ya eran las 9 de la mañana, y la primera niebla de la estación caía sobre la ciudad como un gran manto color chocolate. Pero el viento batía y demolía sin interrupción esos contrafuertes de humo, de tal forma que Utterson, mientras avanzaba el coche lentamente de calle en calle, podía contemplar crepúsculos de diversa gradación y matices. Aquí dominaba el negro de una noche ya cerrada. Ahí se encendían resplandores de oscura púrpura, como un extenso y extraño incendio, mientras más adelante, lacerando un momento la niebla, una imprevista y lívida luz diurna penetraba entre las deshiladas cortinas. Visto en estos cambiantes paisajes, con sus calles fangosas y sus paseantes desarrapados, con sus farolas encendidas desde la noche anterior, o deprisa para combatir esa nueva invasión de oscuridad, el lúgubre barrio de Soho se le aparecía a Utterson como recortado en una ciudad de pesadilla. Sus mismos pensamientos, por otra parte, eran de tintes oscuros, y si miraba al funcionario que tenía a su lado, sentía que lo sobrecogía ese terror que la ley y sus ejecutores infunden a veces hasta en los más inocentes. Cuando el coche se paró en la dirección que él indicó, la niebla se levantó un poco y descubrió un miserable callejón con una taberna, un equívoco restaurante francés, una tienda mísera de verduras y periódicos, niños andrajosos agachados en las puertas y muchas mujeres de distinta nacionalidad que se iban, con la llave de casa en mano, a beber su ginebra de las primeras horas. Un rato después, la niebla había caído de nuevo, negra como la tierra de sombra, aislando al notario de esos miserables entornos. Allí vivía el favorito de Henry Jekyll, el heredero de 250,000 de esterlinas. Una vieja de cara de marfil y cabellos de plata les abrió la puerta. Tenía mal aspecto, de una maldad suavizada por la hipocresía, pero sus modales eran educados. Sí, contestó. Aquí vive el señor Hyde, pero no está en casa. Había regresado muy tarde por la noche y apenas hacía 1 hora que había salido de nuevo. Nada extraño había en eso, ya que sus costumbres no eran muy regulares y a menudo estaba ausente. Por ejemplo, 2 días antes la anciana podía asegurar no haberlo visto desde hacía 2 meses. Bien, entonces querríamos ver sus habitaciones, dijo el notario, y cuando la mujer se puso a protestar diciendo que era imposible, cortó por lo sano. El señor viene conmigo, se lo advierto. Es el inspector Newcomen, de Scotland Yard. Un relámpago de odiosa satisfacción iluminó la cara de la mujer, que dijo: «Ah, metido en líos. ¿Qué ha hecho?» Utterson y el inspector intercambiaron una mirada. «Parece que no es un hombre muy querido», observó el funcionario. «Y ahora, buena mujer, permítanos echar un vistazo». Solamente 2 habitaciones de toda la casa, en la que, aparte de la mujer, no vivía nadie más, estaban reservadas para Hyde, amuebladas con lujo y buen gusto. En un aparador había vinos de calidad. Los cubiertos eran de plata, los manteles muy finos. En una pared se podía ver colgado un buen cuadro. Probablemente, pensó Utterson, un regalo de Henry Jekyll, que era un amante del arte. Y las alfombras, muchísimas, eran de colores variados y agradables. Sin embargo,
Todo se encontraba revuelto y se notaba que las habitaciones habían sido bien registradas. Algunos cajones estaban abiertos. En el suelo había montones de ropas con los bolsillos hacia afuera, y en la chimenea se pudo encontrar ceniza de muchos papeles quemados, de entre los cuales el inspector recuperó el canto y las matices quemadas de un talonario verde de cheques. Detrás de una puerta estaba la otra mitad del bastón, para complacencia del inspector, que así tuvo en la mano una prueba contundente. Luego, una visita al banco, donde aún había en la cuenta del asesino unas miles de esterlinas, completó la satisfacción del funcionario. «Ya lo tengo atrapado, esté seguro, señor», dijo Utterson. «Pero debe de haber perdido la cabeza al dejar allí el bastón, y, aún más, al haber quemado el talonario de cheques. Sin dinero será imposible que pueda seguir. Así que no nos queda más que esperarlo en el banco y enviar mientras tanto su descripción». Pero el optimismo del inspector se revelaría excesivo. A Hyde pocas personas lo conocían. El mismo amo de la camarera, testigo del delito, lo había visto 2 veces en total, y de su familia no se halló rastro alguno. Nunca se lo había fotografiado, y los pocos que lo habían visto dieron descripciones contradictorias, como a menudo sucede en estos casos. En algo estaban todos de acuerdo: el fugitivo dejaba una impresión de monstruosa pero inexplicable deformidad.